Muy bien. Clase número 6 de Sistemas de Representación 2. Lo que vamos a ver hoy es la continuación del tema que vimos la clase pasada, que habíamos empezado con perspectiva cónica, por método, por supuesto. La semana pasada lo que habíamos visto eran las perspectivas que denominamos a un punto de fuga, donde las direcciones predominantes de aristas son aristas paralelas a la pantalla, o sea, el plano vertical, o sea, son rectas paralelas a la línea de tierra en el sistema D2H1, y las otras aristas, la otra dirección predominante de aristas son las perpendiculares a la pantalla, o sea, las rectas de punta, y eran esas las que veíamos que jugaban al punto principal de la perspectiva, o sea, ese punto que está coincidiendo con la proyección vertical del observador y está ubicado sobre la línea de horizonte. La línea de horizonte separada de la línea de tierra por lo que es la altura del observador, y ese punto principal entonces es el punto de fuga de todas las rectas perpendiculares a la pantalla. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es entonces el tema que sigue, lo que sería en la clasificación. Fíjense, seguimos por supuesto con imágenes de síntesis 3, perspectiva real o cónica, de cuadro vertical. Habíamos visto las paralelas, que son estas que están acá en la clasificación. Hoy vamos a seguir con las anguladas. Las anguladas, o sea, paralela o angulada, hace referencia a la posición del objeto con respecto al cuadro o pantalla. Entonces, veamos, dentro de las anguladas, al igual que en las paralelas, lo que tenemos que estudiar es el enfoque, el encuadre. Lo que vamos a ver acá en realidad es el resultado de la perspectiva cónica de acuerdo a lo que es la posición del observador en cuanto a la altura. Lo habíamos visto también en las perspectivas paralelas, en las de cuadro vertical paralela. Cuando tenemos una altura del observador intermedia a lo que es la altura del objeto que vamos a representar en perspectiva, esto que tenemos acá planteado, en esta que sería una vista lateral y en esta que sería una vista superior o proyección horizontal, verificamos en proyección horizontal el ángulo de 45 grados a partir de la línea de visual media, 22 grados y medio hacia cada lado, y ahí tenemos que verificar que la proyección horizontal entre dentro de ese ángulo de 45. Acá donde notamos que la dirección de las aristas, de las predominantes por lo menos del cuerpo, tienen una determinada inclinación con respecto al cuadro pantalla, en este caso está a la derecha. La verificación del ángulo de visual, o lo que sería el cono óptico, en el plano lateral, a partir de la línea de visual media, que está a la altura del observador, ese ángulo de 30 grados, de 15 grados hacia arriba y 15 hacia abajo, también tenemos que verificar que la proyección entre dentro de ese ángulo, y si verificamos esas dos situaciones, de que el observador, de que el objeto entra dentro de los dos ángulos, en horizontal y en lateral, entonces la posición del observador es adecuada. De esa posición hacia atrás podemos alejar al observador todo lo que querramos o podamos, de acuerdo a las posibilidades en el papel sobre todo, ¿no? Pero de ahí en adelante, de ahí para adelante no, porque empezamos a entrar en el sector de las anamorfosis o deformación. El resultado de esa perspectiva angulada va a ser una cosa así. Entonces fíjense que lo angulado, lo que ya no es paralelo, son las direcciones de las aristas respecto de la pantalla. Entonces vamos a ver que en realidad la perspectiva cónica lo que hace es buscar puntos de fuga para rectas que en el espacio son paralelas entre sí. Habíamos visto el punto de fuga principal, que es donde fugan las rectas perpendiculares a la pantalla, o sea, rectas de punta, pero que por supuesto en el espacio son todas paralelas entre sí. Y a ese punto principal fugan todas esas rectas, esa dirección de aristas. Pero en esta situación, fíjense que hay un montón de aristas de este cuerpo que son paralelas entre sí y en el espacio, y todas esas rectas van a jugar a un punto que está hacia la derecha, y ya vamos a ver que también está ubicado en la línea de horizonte, igual que el punto principal que habíamos visto. Lo mismo pasa con esta dirección de aristas, que fuga hacia la izquierda, y entonces todas esas rectas que son paralelas en el espacio van a concurrir a un único punto, ubicado sobre la línea de horizonte también,
a la izquierda de lo que es el dibujo. ¿Está? Entonces, bueno, acá como tenemos la altura del observador, o sea, la línea del horizonte a una altura intermedia del objeto, hay caras o planos horizontales que no vamos a ver porque están de la línea de horizonte hacia arriba, van a tener una fuga hacia abajo, pero todos los planos que están de la línea de horizonte hacia abajo van a tener la fuga hacia arriba, por lo tanto, sí los vamos a poder ver. En una posición del observador por encima de la altura del objeto, después de verificar que quepa en el ángulo de 45 grados en el de 30 y de haber ubicado el observador, el resultado que vamos a tener es este, lo que se podría decir que es una perspectiva aérea, en donde vemos todas las caras superiores del objeto y donde seguimos verificando que las aristas que son paralelas en el espacio, o sea, las rectas que son paralelas en el espacio, fugan a un mismo punto que está ubicado sobre la línea de horizonte. En este caso tenemos este punto hacia la derecha y un punto que no alcanza a entrar acá en esta imagen en la izquierda. Y por último, la posición del observador a cota cero o coincidiendo con el plano horizontal, en donde, bueno, después de verificar la posición del observador, fíjense que acá, fíjense la situación de la proyección horizontal, que el ángulo de 45 grados es bastante más amplio, y esta situación también en la proyección lateral, la vista lateral, donde verificamos el ángulo de 30 grados, 15 hacia cada lado, el observador se hubiera podido acercar un tramo más, porque todavía tenemos este espacio como margen entre lo que es la vista lateral y el ángulo del encuadre en el ángulo de 30 grados. O sea que esa posición del observador podría haberse acercado y todavía entrar dentro del sector que se dibuja la perspectiva sin deformación. El resultado de esa perspectiva a cota cero, en donde la línea de horizonte coincide con la línea de tierra, los puntos de fuga están ubicados sobre esa línea y fíjense que ya no vemos ninguna de las caras horizontales, porque todas fugan hacia abajo, fugan hacia la línea de horizonte, la línea de tierra, y en este caso es lo mismo. Y por supuesto, como la perspectiva cónica es más que nada el resultado es una cuestión subjetiva, no el resultado es subjetivo, sino que la intencionalidad del resultado es subjetivo. Nosotros buscamos nuestra posición frente al objeto y la inclinación. Podemos ver o podemos decir que una perspectiva resuelta con el observador en esta posición se utilizaría, por ejemplo, para una construcción de varios pisos, donde nos daría la idea de que la escala humana es mucho más chica que el objeto que estamos dibujando, siendo que esta sea una vista peatonal, una altura así por encima del objeto, nos estaría representando, serviría para un objeto más chico, o sea, una escala menor que lo que es el observador, o aérea, como también se llama, y esto más de una perspectiva de algo de una escala muy aproximada, lo que es la escala de un mueble o algo que podemos llegar a tener en una dimensión o a una altura similar a la nuestra como observadores. O sea, esas son intencionalidades que se buscan o que se fijan al momento de plantear los elementos de estas perspectivas para obtener un resultado determinado. Bien, la posición entonces del cuerpo respecto al cuadro, ya en la proyección horizontal y la proyección vertical, es esto que estamos viendo acá, con los elementos de la perspectiva. La línea visual media, la proyección horizontal del observador, o sea, el B1, la línea de tierra, proyección horizontal del objeto, proyección vertical, y entonces acá estamos viendo que en este caso la posición del objeto o las aristas del objeto forman 45 grados con la horizontal, o en realidad con la pantalla o cuadro de lo que va a ser la perspectiva, que es lo mismo que hablar del plano vertical. Entonces esto ya nos está marcando la situación de que vamos a estar dibujando una perspectiva angulada. Este sería el resultado de ese objeto, una altura media y con las aristas a 45 grados respecto del plano vertical. Otra situación hubiera sido girar nada más 30 grados del objeto, entonces forma 30 grados de un lado con la horizontal y del otro lado 60 grados. En este caso, esta posición se adoptaría en caso que yo quiero reforzar o resaltar esta cara, ¿sí?
por encima de, o sea, la cara, que sería una vista anterior, marcar una vista anterior y tener una vista lateral izquierda un poco menos marcado, menos preponderante. O sea, el observador en definitiva se pone más de frente a esta cara del objeto y así entonces aparecen los puntos de fuga. Fíjense que si esta dirección de arista forma 60 grados con la recta horizontal, a partir del observador parte esta recta de 60 grados y ahí el punto de fuga. Y con el otro caso, este ángulo de 30 grados, a partir del observador parte esta recta de 30 grados y ahí aparece el otro punto de fuga. Ya lo vamos a ver en detalle con un ejercicio. Este sería el resultado, donde se predomina o se enfatiza un poquito más la vista de esta cara anterior antes que la lateral izquierda. Y el mismo cuerpo con los 30 y 60 grados, pero orientados hacia el otro lado, reforzando un poquito la visual, digamos, de esta cara, siendo ahora esta la anterior y esta una lateral derecha. Entonces así obtenemos esta perspectiva, ¿sí? Todas vistas intencionadas por alguna cuestión. A nosotros nos interesa más marcar una cara que otra. Y por supuesto marcar la altura del observador, que es algo que podemos elegir. Nos vamos acá a propiedades, y de propiedades vamos a aplicaciones. Acá habíamos estado viendo la semana pasada los encuadres de las perspectivas a un punto de fuga, donde fíjense que, lo que les decía hace un ratito, las direcciones predominantes de las aristas de estos cuerpos, vamos a aumentarlo un poquito, son las rectas de punta, son las perpendiculares a la pantalla, y las paralelas a la pantalla. En realidad son paralelas a la pantalla y paralelas al plano horizontal. Por eso son, en realidad, rectas paralelas a la línea de tierra, ¿sí? Entonces, entre las propiedades habíamos dicho que las rectas que son paralelas a la pantalla o paralelas a la línea de tierra, en la perspectiva no van a tener fuga. Van a seguir siendo rectas que vamos a trazar con la paralela o la regla T. No tienen perspectiva. Pero sí las rectas que son perpendiculares a la pantalla van a tener perspectiva, van a tener fuga, y el punto al que van a fugar es este punto P o punto principal, que es el que se determina con la línea de visual media intersecando a la línea de horizonte, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, era que encontrábamos los puntos de fuga, o el punto de fuga, en realidad la perspectiva de un objeto, lo que llamamos a un punto de fuga. Extendíamos esas rectas perpendiculares a la pantalla hasta que corten la línea de tierra. A partir de ese punto principal, trazábamos propiamente las perspectivas de esas rectas, y utilizando el observador abatido y los puntos en la proyección horizontal, relevábamos estos puntos en las perspectivas que habíamos obtenido, esto y esto acá. Trazábamos en este caso el rectángulo de la base en la perspectiva, con dos rectas horizontales, las verticales, habiendo tomado una verdadera magnitud, en este caso acá, y después, desde el mismo punto de fuga, se trazaban las perspectivas de las rectas ya separadas del plano horizontal, y entonces, una vez que teníamos completa la proyección horizontal en la perspectiva, levantábamos o trasladábamos a su posición en la perspectiva cada vértice, y de ahí definíamos la perspectiva a un punto de fuga o perspectiva paralela de este objeto. Fíjense, hay rectas que se mantienen horizontales, las verticales van a seguir siendo siempre verticales, y las perpendiculares a la pantalla tienen fuga a este punto principal. ¿Qué es lo que pasa cuando la perspectiva es angulada? Vamos a seguir con el método simplificado, como veíamos recién con el observador abatido. Los elementos de la perspectiva siguen siendo los mismos. Vamos a necesitar, para plantear la perspectiva, la proyección horizontal o vista superior del objeto. Por otro lado, vamos a necesitar contar con toda la información del objeto, o sea, la vista anterior y la lateral, derecha o izquierda es lo mismo, pero para tener los elementos que nos están faltando o la información que nos está faltando en la proyección horizontal. A partir de ahí se va a determinar la posición de una línea de tierra, lo que nos va a dar un resultado. Mientras más alejada la línea de tierra, en realidad la pantalla se ubica al fijar la línea de tierra, el resultado de la perspectiva va a ser de mayores dimensiones, y a medida que acerquemos la pantalla,
la perspectiva va a tener una menor dimensión. Eso hablando de lo que es el resultado de la perspectiva. Se va a ubicar la línea de visual media, que es a donde nosotros vamos a apuntar la visual del observador. Se verifica la posición del observador sobre esa línea visual media con el ángulo de 45 grados en el horizontal y el ángulo de 30 grados en una proyección lateral. Lateral izquierdo-derecha es lo mismo. Necesitamos conocer los puntos en altura del objeto y de ahí, a partir de la línea de visual media, 15 grados hacia cada lado. Si verificamos que las dos proyecciones entran dentro del ángulo de 45 y de 30 grados, podemos adoptar esa posición del observador o de ahí hacia atrás. En realidad, en este caso, por ejemplo, hubiéramos podido adelantar el observador porque todavía teníamos margen en los dos ángulos. Seguramente este ángulo de 30 nos hubiera determinado la posición del observador más cercano al objeto sin entrar en la parte o en los sectores de anamorfosis. Una vez que tenemos línea visual media, observador ubicado y línea de tierra, conociendo la altura del observador, podemos trazar la línea de horizonte. Porque recuerden que la distancia entre línea de tierra y línea de horizonte coincide con la altura del observador que también tenemos en este plano lateral. Por supuesto que en la intersección de la línea de visual media y línea de horizonte aparece el punto principal, pero no es el que vamos a utilizar para hacer la perspectiva en este caso. Fíjense que esta es la proyección horizontal del objeto y las aristas tienen dos direcciones predominantes, o hay dos direcciones predominantes de aristas. Esta hacia allá, que forma 60 grados con la horizontal, y esta otra hacia la izquierda, que forma 30 grados con la horizontal. Entonces, repitiendo el concepto que usamos en lo que sería la perspectiva paralela o un punto de fuga, lo primero que hacíamos era tomar la dirección de las aristas y extenderla hasta, hasta que corten a la línea de tierra, ¿sí? Entonces, fíjense, con esta dirección de los 30 grados hacia la izquierda, extendemos este lado hasta que cortaba la línea de tierra. Y extendemos este lado hasta que cortaba la línea de tierra. Lo que se marcó acá antes, en el paso anterior, fue que, reconociendo esas dos direcciones, la de los 30 grados y los 60 grados, a partir del B1, o sea, de la proyección horizontal del observador, se traza una recta, esta a 30 grados hasta que corte la línea de tierra, y esta a 60 grados hasta que corte la línea de tierra también, y con rectas verticales que van desde la línea de tierra a la línea de horizonte, aparecen el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2. Estos son los puntos, sobre la línea de horizonte, a los que van a fugar todas las aristas que tienen esta inclinación de 30 grados hacia la izquierda, y este es el punto al que van a fugar todas las aristas que tienen esta inclinación de 60 grados hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, una vez que fijamos los puntos de fuga, el de la izquierda y la derecha, y prolongamos la dirección de estas aristas hasta que tocaba la línea de tierra, desde el punto de fuga y pasando por esos puntos, la línea de tierra, trazábamos lo que es propiamente la perspectiva de esta recta y esta recta. ¿Sí? Lo que hubiéramos hecho en un caso de perspectiva paralela o a un punto de fuga, utilizando el observador abatido y los puntos en la proyección horizontal, relevábamos estos puntos en la perspectiva. Pero la perspectiva a dos puntos de fuga lo que nos da es la posibilidad de hacer este mismo trabajo con el otro punto. Fíjense, voy a prolongar las rectas que fugan hacia la derecha a 60 grados hasta que toquen la línea de tierra. Y a partir del punto F2, trazar la perspectiva, ¿sí? Y resulta que estas perspectivas se van a cruzar con las perspectivas que yo tracé desde el otro punto y va a quedar definido el rectángulo de la proyección horizontal sin que yo haya utilizado el observador abatido, ¿sí? O sea, se ubican o se termina de armar trazando las fugas desde los dos puntos. El paso siguiente es levantar ese rectángulo que está contenido en el plano horizontal para poder dibujar el volumen que contiene al modelo que quiero representar en perspectiva cónica. Desde cada uno de los vértices de esa proyección levanto rectas verticales, hasta ahí son auxiliares, y elijo cualquiera de esos cuatro vértices del cuerpo para tomar la verdadera magnitud de la altura.
se tomó, por ejemplo, esta que está acá de 60 grados y acá se levantó la verdadera magnitud. Se hubiera podido tomar este acá, o se hubieran podido tomar esta a 30 grados o en esta a 30 grados. Porque por supuesto la verdadera magnitud de la altura de esas cuatro aristas verticales es la misma, y entonces yo hubiera podido elegir cualquiera de los cuatro vértices para levantar esta verdadera magnitud. Si opté por esta acá, entonces voy a utilizar este punto de la derecha, el F2, para fugar la perspectiva de la altura, y esto me va a dar entonces la perspectiva de la cara, esta cara anterior o lateral derecha, podríamos decir, completa. ¿Sí? Entonces tengo este vértice y este vértice. Yo podría hacer ahora la verdadera magnitud en otro vértice y fugarla de nuevo para tener la posición de los vértices en estas dos aristas acá y armar el volumen completo. Pero teniendo este otro punto de fuga a la izquierda y conociendo ya estos dos puntos, yo lo que puedo hacer es trazar directamente de este punto de fuga y estos puntos de la perspectiva, esta recta y esta recta, que van a cortar a las dos verticales y van a volver a armar este rectángulo, que sería la cara superior del cuerpo o el prisma que contiene el modelo que quiero dibujar en perspectiva cónica. ¿Se entiende? O sea que yo tomé una sola vez la medida, jugué desde un punto y me apoyé sobre los resultados de esa perspectiva y me valí del otro punto de fuga para entonces completar la perspectiva del volumen general. Esto, en este sentido, la perspectiva de dos puntos de fuga reduce mucho los lugares en donde uno puede introducir errores de representación, porque hay muy pocos lugares, o sea, introduciendo medidas en muy pocos lugares alcanza para hacer la representación. ¿Qué es lo que me falta ahora para poder hacer la perspectiva completa del modelo? Acá. Tendría que completar la vista superior en la perspectiva, contenida en el plano horizontal. Fíjense, lo que se hizo acá fue la verificación con el observador abatido. Una vez que tuve ese resultado, es decir, bueno, a partir del observador abatido y pasando por el vértice A en la proyección horizontal, trazo esa recta y me tiene que dar, por supuesto, en el vértice que me dio la perspectiva, que me dio como resultado usar los dos puntos de fuga. Lo mismo se hizo con el punto B. Y ahí en realidad lo que se hizo fue relevar este punto B, que es intermedio en la vista superior o en la proyección horizontal. Observador abatido, punto B, se lleva a la perspectiva y ahí está ubicado el punto B en la perspectiva cónica. Utilizando este punto del punto de fuga 1 o de la izquierda, lo que se hace es trazar esta recta, que es esta recta de la proyección horizontal, y ahí podemos decir que tenemos completa la proyección horizontal en la perspectiva. Lo que me queda es entonces levantar estos puntos, ya que son los que están en la cara superior. Fíjense, de este punto B hasta arriba, de este punto hasta arriba, hasta la cara superior, y ahí me quedan fijados esos puntos en la cara superior. Me estaría faltando dibujar esta cara frontal o anterior, con esa pequeña altura en el punto A, que para eso entonces, a partir de esta recta que se trasladó o se extendió hasta la línea de tierra, se toma la verdadera magnitud de la altura de A, ese punto se fuga desde el punto F1, se trae a la perspectiva y cuando intersecan a las dos aristas verticales que están ubicadas en este plano, van a aparecer los dos puntos que necesito, que al unirse este punto con el punto más alto y este punto con el punto más alto, obtenido desde el punto B, obtuve entonces la perspectiva de la cara inclinada del objeto que quiero representar. Ahí, si ustedes se fijan, ya tengo en trazos auxiliares toda la perspectiva cónica del objeto que quiero representar. Lo único que queda es reforzar, ¿sí? Y entonces ahí tengo la perspectiva cónica a dos puntos de fuga o perspectiva cónica angulada, que es lo mismo, del objeto que quería representar. Más allá de eso, un sombreado, y se termina entonces el trazado de la perspectiva cónica. Muy importante es esto que ven acá, la prolongación de estas dos aristas que son oblicuas, tanto respecto al plano horizontal como al plano vertical o pantalla,
que si yo las extiendo se cortan, por supuesto, en un punto. Y si hubiera otra recta, otra arista, paralelas a esta, o sea, si en el espacio existiera otra arista paralela a estas dos, al extenderla se uniría en el mismo punto. O sea que con eso verificamos que toda dirección o todas rectas que son paralelas en el espacio tienen su punto de fuga en las perspectivas cónicas, que será más sencillo o más complicado ubicarlo, pero digamos es una norma que tiene este procedimiento, por supuesto, para poder dibujar las perspectivas cónicas. Nosotros vamos a manejar con todos puntos de fuga ubicados sobre la línea de horizonte como el punto principal, o lo que decimos un punto de fuga, y los puntos de fuga como estos con aristas, en este caso a 30 y 60 grados, ¿sí? Pero que si, por ejemplo, en este mismo cuerpo hubiera habido 3 o 4 aristas con una inclinación de 45 grados, nos hubiera convenido a lo mejor también encontrar ese punto de fuga específico de esas rectas para trabajar mucho más sencillo que trabajando con puntos a los que no fugan realmente esas aristas. Estos conceptos los vamos a verificar ahora con la resolución entonces del ejercicio que tenemos ahora para esta clase.